A quienes todavía no me conocen, mi nombre es Josmar Castellano y soy la coordinadora técnica de la RECOM. También está conectada de parte de la RECOM Adriana Ramírez, quien también está atendiendo todas esas solicitudes por correo, por redes sociales. Así que aquí estamos para servirles. Hoy la cita es con un tema que, a ver, nos tiene de cabeza tema de tributos municipales. Y es que los tributos y los impuestos nacionales se están haciendo también, nos están haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí, siendo que nuestro fuero de mayor incidencia es el ámbito de los gobiernos locales, pues entonces vamos a aprovechar lo máximo que podamos estos 120 minutos para poder ir deshilachando y reforzando, reafirmando esas apreciaciones y nociones conceptuales que nos hacen distinguir la diferenciación entre una tasa, un tributo, un impuesto. Vamos a ver cómo podemos incidir en que estos instrumentos que generan ingresos públicos puedan entonces ser bien recibidos por el contribuyente con esa satisfacción de sentirse comprometido, compensado con lo que aporta y por supuesto que también pueda generar el crecimiento y el progreso de un país, en este caso Costa Rica. Así que hoy nos acompaña nuevamente Luis Álvarez, abogado, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Municipal. Y por supuesto, nuestro asesor estrella en RECOM, como si dicen más, ¿verdad? Nuestro asesor estrella, bendito entre mujeres, Luis. Muchísimas gracias nuevamente por acompañar en esta ocasión a la filial de Recom Heredia. Y entonces para eso, doña Heidi, le cedo entonces los primeros minutos para que pueda dar el saludo en nombre de la Junta Directiva de la filial de Heredia. Adelante. Muy buenas tardes, demás compañeras, y también un saludo muy cordial a don Luis Álvarez y nuestro agradecimiento por estos talleres. De parte de la filial Heredia, un caluroso saludo para todas, muchísimas bendiciones, esperamos que sea de mucho provecho este taller. Muchas gracias. Doña Heidi. Y bueno, sin más, porque es un tema que tiene mucha tela de donde cortar, Luis, te cedemos entonces la sesión de una vez, solamente para reiterarles la dinámica. Vamos a estar utilizando muchísimo para poder aprovechar el desarrollo temático, el uso del chat. Entonces, háganos sus comentarios, sus opiniones y Adrián y yo vamos a estar pendientes de hacérselas llegar a Luis con interrupciones en ciertos momentos que consideremos para poder ir dando respuestas a ellas. Y, por supuesto, abriremos una sesión de intercambio con micrófono abierto para precisiones ya un poco más puntuales. Así que, sin más, recordarles que, como siempre, la presentación que va a estar compartiendo Luis la vamos a estar pasando a sus correos electrónicos con los cuales ustedes realizaron la matrícula. Entonces, por eso es importante que quienes no se hayan matriculado previamente, porque les llegó el enlace por otra vía, entonces, por favor, me colocan nombre y correo electrónico en el chat para poderles hacer llegar la presentación. ¿Estamos claros? Vamos entonces, iniciamos. Luis, adelante y gracias. Muy buenas tardes, señoras regidoras, señoras síndicas, señoras vicealcaldesas, alcaldesas y la y a cualquier otro que en adelante pueda ver el video que se vaya a retransmitir de esta capacitación. Bueno, la filial de ella hace algunos días nos habían indicado la necesidad o la inquietud de que pudiéramos dar cursos específicos en temas que normalmente no se estarían tratando si no fuera incluso a veces solo para abogados. Lo cierto del caso es que la idea de RECOM y de la filial Heredia en estas capacitaciones es que ustedes puedan tener conocimientos que en algunos casos incluso consideramos que solo podría resolver o conocer un abogado. Nosotros creemos que desde RECOM que es una obligación casi social nuestra poder darles a ustedes todos los elementos con los cuales podrían incluso
discutir con algún funcionario temas muy particulares, muy puntuales, que podrían asesorar a algún ciudadano o que les permitiría tomar decisiones en el consejo municipal, en los consejos de distrito, incluso en sus situaciones particulares, con relación a la actividad municipal. Hace unos días vimos el tema de procedimientos urbanísticos. Y estos temas, si bien es cierto, son muy amplios, los otros casos estamos tratando de resumirlos. Yo, por lo menos en esas capacitaciones, voy a procurar que no se hable en un lenguaje estrictamente técnico, sino que podamos trabajar un lenguaje común. Hoy vamos a hablar de tributos municipales, pero para entender de tributos municipales específicos como patentes, bienes inmuebles, licores, construcciones, necesitamos tener algunos conceptos generales. Esos conceptos generales los vamos a poder aplicar a cualquier impuesto que se maneje en materia municipal. Y es necesario entenderlo porque de lo contrario, pues cuando hablemos de los tributos específicos y hablemos, por ejemplo, de prescripción, de sujeto pasivo, de base imponible, pues no vamos a entender cuál es el resultado de la aplicación del impuesto a casos particulares. Entonces necesitamos entender estos conceptos generales. Voy a compartir acá la pantalla de presentación y vamos a empezar con algunos aspectos generales de materia de tributos municipales. Hoy es el día primero, yo creo que lo ponemos así porque va a ser difícil que nos dé chance de ver todo lo que en materia de tributos municipales implicaría una capacitación de esta. Solo para referencia a ustedes, este curso lo voy a empezar a dar para abogados, en el colegio de abogados, y solo este curso está programado para 6 horas. De manera que vamos a resumir todo lo que podamos en esta hora y media que tengamos de avance. Vamos a ver, ¿qué son los tributos? El Estado que es una representación en realidad de una organización social, es en realidad un contrato social en la cual todos los ciudadanos de Costa Rica nos pusimos de acuerdo para tener una figura que nos resuelva los problemas cotidianos, que nos gobierne. Escogimos la figura de una república, así está en la Constitución. Y en esa figura de una república, el Estado tiene varias funciones. Una de esas funciones es cumplir con cometidos esenciales, como por ejemplo elaborar leyes, administrar justicia, mantener el orden público. Algo que en estos días pues pareciera que no ha sabido mantener, pero bueno, finalmente esa es una labor del Estado, mantener el orden público y cumplir, por ejemplo, labores esenciales, salud, educación, etc. Ahora bien, también tiene que resolver necesidades básicas de la población. Seguridad, pensiones, empleo, educación, carretera, transporte, comunicación. Para que el Estado pueda cumplir con todas esas funciones, necesita recursos. Las finanzas públicas es precisamente el estudio de la actividad que desarrolla el Estado para obtener los ingresos y los recursos con los cuales pueda cubrir los gastos para cumplir esas necesidades públicas. De lo contrario, cómo elabora leyes, cómo administra justicia, cómo mantiene el orden público. El Estado no nos cobra a nosotros por tener fuerza pública, no nos cobra incluso por elaborar leyes en la Asamblea Legislativa, no nos cobra por administrar justicia, que es gratuita en el Poder Judicial. Bueno, para realizar estas funciones y para cumplir los servicios públicos de educación, salud, empleo, etc., el Estado, bajo los principios generales del servicio público, se tiene que financiar para lograr cubrir gastos públicos que le son encomendados. Los gastos públicos están en el presupuesto de la República que se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿de dónde obtiene recursos el gobierno para poder hacer sus necesidades? El principal ingreso es el tributario.
un tema que está de moda hoy en día porque ahora vemos que los ingresos que estaban proyectados no le van a alcanzar para cubrir los gastos también proyectados por el tema pandemia. El Estado entonces, a través de los tributos o los ingresos tributarios que se generan por impuestos, los obtiene en forma coactiva y unilateral. El Estado dice, impongo un tributo y ese tributo no lo puedo escoger si lo pago o no lo pago. Ustedes no pueden decir que pagan o no pagan el IVA cuando van a hacer una compra. Se los cobran y es algo que no podemos dejar de hacer porque el que lo impone sin tener que consultarlo, sino a través de una ley, es el Estado. Esa es la gran discusión que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa, dado que un paquete tributario o un paquete de nuevos tributos o un paquete de ajuste de tributos no lo vamos a poder escoger, simplemente nos lo impone unilateralmente el Estado. Ahora bien, existen otros ingresos que no son tributarios, que son los que se denominan ingresos patrimoniales, cuando el Estado arrienda y explota alguna actividad, por ejemplo, FANAL, que es una empresa del Estado, cuando privatiza empresas y obtiene ganancias, es un tema que también está en discusión en el paquete del Fondo Monetario Internacional. Y están otros ingresos de orden no tributario, y los presos públicos, que son como los que estamos acostumbrados a cubrir por un servicio, y que se diferencian de los tributos porque ahí no nos los imponen, ahí los escogemos si queremos obtener un servicio. Ahora vamos a ver la diferencia entre un precio público y una tasa. Y también a través del pago de multas y sanciones. Estas son categorías muy poco prácticas. Vean todo lo que se ha recaudado en las multas por libre tránsito limitado de la pandemia. Y uno de los temas que hoy en día pues nos tienen en vela a todos y es el recurso al crédito, un endeudamiento público por el cual el Estado hoy por hoy debe 7 colones de cada 10 del PIB. Es decir, prácticamente el gobierno vive de aprestado, porque no alcanzan los recursos ni tributarios ni patrimoniales para cubrir los gastos públicos. Ahora bien, en ese tema, lo que nos va a interesar entonces es entender que el Estado desarrolla una actividad pública, es el sujeto activo de la actividad pública para satisfacer necesidades colectivas y esas actividades precisamente están sometidas a principios jurídicos. Es muy importante porque muchas veces creemos que cuando hablamos de estos asuntos solo los puede explicar un abogado. No, olvídense de eso, rompan ese esquema. Olvídense de creer que cuando hablamos de Hacienda Pública tenemos que esperar que un abogado nos lo explique. Cuando ustedes escuchen Hacienda Pública, van a entender entonces que hay una serie de términos que pueden ir manejando. En Hacienda Pública tenemos el conjunto de bienes, derechos y obligaciones económicas del Estado. Cuando ustedes estén administrando Hacienda Pública es que están administrando recursos, bienes, derechos de orden económico de la municipalidad. En la Hacienda Pública el titular es el Estado y los demás entes públicos, entre ellos las municipalidades. Y en este punto es importante hacer nada más referencia al artículo 126 de la Ley General de Administración Financiera y ahí van a poder entender el concepto de Hacienda Pública, pero todo lo que se refiera a recursos, bienes, dineros administrados por el Estado para cubrir esas necesidades es Hacienda Pública. Ahora bien, ¿qué es un tributo? Hay que entender precisamente el tributo como un pago económico coactivo que impone el Estado para financiar gastos públicos. Entonces tiene varios temas. Uno, algo que tengo que cubrir económicamente, coactivo, es decir, no me preguntaron si estaba de acuerdo, tengo que pagarlo. Nadie me pregunta si tengo que pagar impuestos y si mueres o si estoy de acuerdo en pagarlo. No, tengo que ir a pagarlo. Nadie me pregunta si tengo que pagar el IVA, tengo que ir a pagarlo. Y también es el Estado el titular. La municipalidad es parte del Estado centralizado, y por lo tanto es Estado. Y el Estado, en sus diferentes figuras, impone estas obligaciones para financiar sus gastos. La definición de tributos
está en un código que se llama Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esto es importante porque en materia municipal no tenemos un código ni una norma legal especial para municipalidades sobre procedimientos de impuestos, sobre procedimientos tributarios. Entonces recurrimos, y siempre vamos a recurrir, al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En ese código está cómo se fiscaliza un tributo, quién lo fiscaliza, los plazos, etc. Para efectos nuestros, entonces, vamos a estar hablando del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahora más tarde les voy a pasar a Josmar, donde ustedes pueden bajar ese código del SINALEVI, el Sistema de Legislación Vigente de la Procuraduría, para que tampoco tengan que comprarlo, pero lo puedan buscar en línea. Pero siempre que hablemos de tributos municipales, tenemos que entender que va a haber un código de procedimientos que no es solo para municipalidades, sino que es para todos los tributos de todo el país. En el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se dice que los tributos son las prestaciones en dinero y estos tributos se clasifican en 3 tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ya vamos a ver cuál es cada uno. Pero de los tributos solo hay 3 tipos. Este Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para que ustedes sepan, es un código tipo que se aplicó en toda Latinoamérica. Entonces, en toda Latinoamérica, la división de tributos siempre va a ser impuestos, tasas y contribuciones especiales, porque es el mismo régimen que se utilizó para generar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en Costa Rica. Entonces, los tributos son prestaciones en dinero que el Estado, en su poder de imperio, impone. Poder de imperio, ¿por qué? Bueno, como en la antigua Roma, el emperador decretaba el pago de impuestos y era solo su decisión de poner impuestos y se cobraban los impuestos. Igual, hoy en día, no el emperador, pero sí el Estado ejerce su poder de imperio e impone tributos. Páguese un impuesto denominado IVA, que será del 13% sobre todos los productos que detalla la ley y que se exige con el objeto de obtener recursos para cumplir fines. Entonces ya sabemos que con tributos vamos a tener 3 tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Que tributo y que impuesto no es lo mismo. Tributo es la categoría, el impuesto es la especie, la tasa o la contribución especial. Ahora bien, ¿qué es un impuesto? El impuesto, a diferencia de la tasa, es aquel tributo cuyo hecho generador, lo que lo hacen hacer, es una situación en la que estamos cada uno de nosotros que no tiene que ver con ningún tipo de prestación que nos tenga que devolver el Estado. El Estado no está obligado a darnos un servicio porque paguemos el IVA. Con el IVA paga actividades generales, pero si yo le pago al Estado el IVA, el impuesto de renta, ¿verdad? No le tengo que exigir que me devuelva en particular algo, no le tengo que decir que me limpie la calle, no le tengo que decir que me resuelva un problema. Ese dinero lo usa el Estado en lo que el Estado necesita en todas sus actividades, dentro de las cuales, por supuesto, están cubrir actividades que sí nos puedan interesar, como decíamos antes: administración de justicia, seguridad pública, etc. La tasa también es un tributo, como decíamos, pero aquí la diferencia con el impuesto es que el Estado sí tiene que darnos un servicio. Si el Estado no nos da un servicio individualizado, yo no tengo por qué pagar la tasa. En este caso, el producto que se tiene de la tasa solo se puede invertir en el pago de ese servicio. En el caso de las municipalidades, un servicio típico es la recolección de basura. Y un impuesto es el de, vamos a ver, el de patentes. Entonces, vamos a entender la diferencia. Con el impuesto de patentes, el gobierno me dice, la municipalidad me dice: usted quiere desarrollar un negocio, usted va a pagar un impuesto por desarrollar ese negocio, que es el impuesto de patente. Yo no le tengo que devolver nada por pagar la patente, aunque lo uso para generar gastos o cubrir gastos de la municipalidad. En la tasa, como es el caso que decíamos de la recolección de basura,
la municipalidad sí tiene que brindar el servicio. Entonces, si yo municipalidad doy el servicio de recolección de basura, tengo la posibilidad de cobrar por ese servicio de recolección de basura, ese tributo de tasa, pero también tengo la obligación de dar el servicio. Tanto es así que si yo no doy el servicio, no puedo cobrar la tasa. O si yo no lo doy en todos los distritos, no lo puedo cobrar en aquellos distritos en que no lo doy. El servicio público que se financia con la tasa solo se puede pagar con esa tasa. Yo no puedo usar esa tasa para pagar, qué sé yo, policía municipal. No, solo para servir al ciudadano individualizadamente en el servicio que estoy cobrando. La contribución especial, a diferencia de las otras dos, es un tributo muy poco usado en Costa Rica, pero como hecho generador es tener beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades que no tienen directamente una relación directa con otras obras. Hace algunos años, en San Rafael de Heredia, por ejemplo, inventamos una actividad muy interesante que financiamos con contribución especial. San Rafael decidió que era necesario tener cámaras de seguridad en todo el cantón y genera una contribución especial para financiar la instalación y compra de cámaras en todo el cantón. Esa contribución no puede ser permanente porque se convertiría en una tasa. Se contribuye, se genera la infraestructura y después de que la infraestructura está instalada, se opera a través de una tasa. Pero logran a través de la contribución especial dotar al cantón de infraestructura para poder operarla después con una tasa. Esos son ejemplos de creatividad. De hecho, voy a ser sincero, fue una de las primeras experiencias que hemos tenido en los últimos años, porque la mayoría de municipalidades solo se dedican a cobrar impuestos y tasas, pero se ponen tan poco creativas que no se les ocurre cómo crear una contribución especial, lo cual les permite implementar servicios nuevos que no están presupuestados y que sin esa contribución la municipalidad difícilmente podría cubrir. Esta es la división tripartita de los tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ahí le va a quedar a ustedes la clasificación. Podemos empezar a hacer algún ejercicio y podemos empezar a poner ahí en el chat si tienen alguna duda de qué tipo de impuestos tienen en sus municipalidades. ¿Cuáles son los impuestos típicos que tenemos en las municipalidades? Como les decía, el más importante generalmente es el impuesto de patentes a las actividades lucrativas, el impuesto de construcciones a la actividad constructiva, el impuesto de bienes inmuebles para ser titulares de un bien inscrito en el cantón. Hay municipalidades con impuestos muy específicos, algunos relacionados con la palma africana, otros con el cemento, otros con la exportación y desarrollo de actividades bananeras. Pero en términos generales, esos son los impuestos más típicos de las municipalidades. Tenemos algunos otros, como por ejemplo espectáculos públicos, canteras y por supuesto el de licores, que el de licores en su momento lo vamos a ver de un modo muy específico porque está ligado a la actividad lucrativa o patente, aunque son diferentes. En esos no se pide que la municipalidad le devuelva nada en particular al contribuyente que lo paga. Tasas. ¿Cuáles son las tasas típicas que tienen las municipalidades? Por servicios que sí presta. Las tasas por acueducto municipal, las municipalidades que se administra acueducto. Las tasas por recolección de desechos sólidos. Las tasas por limpieza de vías y parques. Algunas municipalidades tienen tasas por servicios muy particulares que antes se desarrollaban de un modo más concreto, cada vez se ha ido perdiendo, pero por ejemplo en algún momento había tasas por el uso de mataderos municipales, el uso de lavaderos municipales a la orilla de algunos ríos. Esas eran actividades muy comunes en una Costa Rica que ya hoy, por supuesto, está superada, pero esas son las actividades en las que el Estado da un servicio a cambio que se le pague por él. Vayan haciendo entonces un ejercicio y hacen una lista. ¿Cuáles impuestos cobra cada una de sus municipalidades? ¿Cuáles tasas cobra cada una de sus municipalidades? Y si existe alguna que tenga alguna contribución especial como la que les explicaba de San Rafael.
Entender este concepto es esencial para lo que vamos a ver más adelante, que es entrar a cada una de las categorías y a cada uno de los impuestos y tasas que se cobran. A diferencia de esos tributos, existen otros ingresos que no son tributos y que se denominan precio público. La diferencia es conceptual, pero es abismal. Y si la logran entender, vean, están entendiendo algo que la mayoría de los abogados ni siquiera entienden en la práctica. El precio público, a diferencia, por ejemplo, de la tasa, no puede ser impuesto, sino que yo tengo que tener la intención de que me den el servicio. Con la tasa, yo no puedo escoger si me dan el servicio o no, simplemente me dan el servicio y me lo cobran, solo que si no me dan el servicio no tengo por qué pagar. Voy a poner un ejemplo entre un precio público y una tasa. Como el precio público no es obligado, es voluntario, no es un tributo y por lo tanto puede ser prestado el servicio por el sector privado. En este caso en particular, vamos a entender entonces un caso en el que hay un precio público y que ustedes podrían entender muy bien para diferenciarlo de la tasa. Hace algunos años, la Municipalidad de San José tuvo la inquietud de querer desarrollar el monitoreo de seguridad como empresa de seguridad municipal. La Procuraduría lo que le dijo es, sí, claro, usted lo puede hacer, municipalidad, sin embargo, usted no puede financiar esa actividad con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, hágalo como una actividad independiente, haga un esquema de costos independiente a todos los demás y haga la actividad. Los ciudadanos no están obligados a suscribir ese contrato, ese convenio de precio público, sino que simplemente solo aquellos que digan, mire, sí, a mí me interesa que la municipalidad me monitoree mi negocio para saber en términos concretos cuánto tengo que pagar y se le paga a la municipalidad un precio público por el monitoreo por alarmas o por seguridad. Ahí no hay forma de obligar a todos los ciudadanos a plegarse a ese servicio, sino solo aquellos que lo quieran. Bueno, en el precio público está entonces esa decisión voluntaria del ciudadano de recibir el servicio. Con la tasa no. Con la tasa, si la municipalidad da el servicio de recolección de basura, ningún ciudadano puede decir, no, mira, a mí no me interesa que me recoja la basura, yo voy a agarrar mi basura y la voy a quemar en el patio de la casa o la voy a enterrar en un compost que yo tengo ahí y por lo tanto no me tiene que cobrar el servicio. Eso no cubre con la tasa. Con la tasa la municipalidad decimos, no, muy bien que usted haga un compost y muy bien que quiera reciclar, terrible que la queme la basura, pero independientemente de que lo que usted quiera hacer con su basura, usted tiene que pagar la tasa. Porque la tasa es impuesta, es un servicio que se le da a todos los ciudadanos, aunque no tengan interés en ese servicio. En el precio público, a diferencia de la tasa, yo tengo que querer el servicio y no estoy obligado a tenerlo porque es muy selectivo, es muy específico. Hay algunas actividades en las cuales en realidad lo que existe es un verdadero precio público. Por ejemplo, en el caso de los cementerios municipales. En los cementerios municipales, el dueño de la propiedad donde está el cementerio es la municipalidad. La municipalidad lo que le da es un derecho de usar un nicho y por ese derecho le cobra un canon, un precio. ¿Lo pagan todos los ciudadanos? No, solo los que quisieron pedir un nicho y tener un nicho y pagar por ese nicho o por el uso de ese nicho. ¿Entienden la diferencia? Con una tasa, a diferencia del precio, la municipalidad de servicio y aunque yo no lo quiera, tengo que pagarlo. Con el precio público solo lo pago cuando yo pedí el servicio, es voluntario. Esto es importante porque el precio público no es un tributo, es una prestación patrimonial de carácter no tributario. Y tiene implicaciones prácticas, pero las vamos a ver después. Sin embargo, por ahorita nos vamos a quedar en la parte conceptual para que entendamos entonces qué tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales y que el precio público es un pago patrimonial que no es tributario. Ahora bien, Luis, vámonos de los tributos. Sí. Luis, Sí, te escucho. aprovechando que ya tocaste el tema de cementerios, en el chat nos hacen una pregunta
sobre si el cementerio, cuando los cementerios están abandonados, la municipalidad está en derecho de cobrar esas tasas, aún a los que tienen los nichos allí, sin mantenimiento, sin seguridad, sin, etcétera. Y qué activar, ¿verdad? Allí como procedimiento para poder exigir que llamar a los mejor. ¿Ok? Vamos a ver. Como lo que tenemos ahí es un precio público, lo que en realidad existe es una especie de contrato entre el usuario del cementerio y la municipalidad. La municipalidad puede cobrarlo porque así está pactado, así fue acordado. Ahora, que lo esté haciendo mal no quiere decir que no pueda cobrarlo. Lo que hay que hacer es exigirle que dé el servicio como tiene que darlo, que lo limpie, que le dé mantenimiento, que le dé seguridad, etc. Pero eso es porque la municipalidad está incurriendo en una omisión en la adecuada prestación del servicio que pagan ustedes con el precio. Es como cuando ustedes tienen un contrato con alguien y le pagan a un jardinero y el jardinero llega tarde, corta donde le da la gana, les cortó las matas bonitas y le dejó maleza. Él dio el servicio, ustedes le pagaron, solo que él dio un mal servicio. Lo que hay derecho es a exigirle que haga el servicio correcto. Porque lo que tenemos con el precio público es un contrato. Con la tasa, a diferencia del precio público, sí hay una situación importante y es que en la tasa siempre hay un interés público. Nos interesa recoger basura porque es un tema de salud pública. Nos interesa dar el agua porque es un servicio esencial para el derecho a la vida. Entonces ahí la municipalidad con las tasas, ahí está expuesta a que no solamente le puedan exigir, sino que además cualquier irregularidad en la prestación de servicio cubierto con una tasa, como no es un tema contractual, sino de interés público, está poniendo en riesgo derechos fundamentales. Hay un recursito de amparo, la sala cuarta se deleita exigiendo a la municipalidad que dé el servicio como tiene que ser, porque en la tasa hay un interés general por encima del interés particular. En el precio público hay un interés más particular porque tiene una naturaleza de contrato, de servicio individualizado. Ok, y otra preguntita con respecto a si es optativo de parte de la municipalidad cobrar o no el impuesto de permiso de construcción, siendo que es evidente que hay algunas construcciones que son ilegales, ¿verdad? Entonces creo, me adelanto y de allí proceden las denuncias para que esas construcciones sean paralizadas. Sí, vamos a ver. En realidad, lo que se impone es un impuesto al derecho de construir. El derecho de construir solo se genera con una licencia, que es lo que se denomina licencia de construcción, lo que denominamos permiso de construcción. Entonces, si yo no tengo permiso, no tengo derecho a construir. Si tengo permiso, tengo la obligación de pagar un impuesto por tener el derecho a construir. Por lo tanto, personas que no pagaron el impuesto de construcción es porque no tienen licencia y por lo tanto tampoco tienen derecho de construir. Cualquier persona que tenga el derecho de construir tiene que pagar licencia. Hay una excepción que se estableció, que fue una modificación de hace algunos años, que fue la autorización para que la obra menor no siga ciertos procedimientos que son muy onerosos, el tener que pagar un ingeniero, el tener que tramitar planos en SFIA, etcétera. Ciertas reglamentaciones de obra menor permite que cierta obra de dimensiones realmente pequeñas puedan desarrollarse sin tramitar todos los procedimientos, pero técnicamente tiene que pedir licencia de construir obra menor y de hecho tiene que pagar una suma normalmente no tan alta a lo que sería un permiso normal, pero tiene que pagar una suma casi siempre fija cuando la obra menor califica como tal, pero siempre tiene que pedir el permiso a la municipalidad. Lo que no se vale es que una persona empiece a construir y haga una construcción y la municipalidad nunca se apareció, nunca pidió permisos, nunca tuvo licencia y menos pagó impuestos. Esa es una obra ilegal y cualquier ciudadano la puede denunciar y la municipalidad tiene la obligación de fiscalizarla. Ahora bien, con el tema de los elementos del tributo, esto también es muy importante porque vamos a tener que aplicarlo a los impuestos que vamos a ir viendo más adelante de forma específica. Todo tributo tiene un hecho generador, lo que hace que el impuesto nazca. Hay que entender que, ahora lo vamos a ver, los tributos solo pueden nacer a la vida legal, a la vida jurídica,
solo pueden nacer de una ley. Ningún tributo puede nacer de un reglamento y mucho menos la municipalidad lo puede imponer por un mero acuerdo. La municipalidad puede decir a la Asamblea Legislativa, fíjeme o autoríceme un tributo, y la Asamblea dicta una ley y esa ley permite cobrar el tributo. Pero sin una ley nunca habrá tributo. Ahora, por ejemplo, hace algunos días me preguntaban en la Municipalidad de San Pablo de Heredia que querían establecer un tributo por la colocación de rótulos en negocios. Entonces, había un reglamento que pretendía regularlo. Mi primera observación es, por reglamento no podemos crear ese tributo. Después se aclaró que con la ley nueva que le acaban de aprobar de patentes, se le permitió en un artículo a la municipalidad cobrar el tributo de rótulo a los negocios, además de la patente. Bueno, ahí no era el reglamento, sino más bien la ley que había creado el tributo, y el reglamento nada más lo regulaba. Pero el tributo solo nace por ley, sea tasa, contribución especial o impuesto. Todo tributo entonces tiene un hecho que la hace nacer a la vida legal. Dice el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios: el hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto de hecho establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos al Código Municipal. Si ustedes ven el antiguo artículo 79, hoy el actual artículo 88 del Código Municipal, después del cambio de numeración, dice así: para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal, que es lo que la gente llama patente, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Entonces, dice el código, para ejercer actividad lucrativa, los interesados deben contar con licencia y pagarán un impuesto. Entonces, ¿cuál es el hecho generador en el impuesto de patente? Ejercer actividad lucrativa, que me permite obtener una licencia y por esa licencia pagar un impuesto. El hecho generador es lograr, o más bien tener actividad lucrativa, porque vean qué interesante lo que dice ese mismo artículo. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya tenido licencia, aunque la actividad no se haya realizado. Casi que el código nos está diciendo que la actividad lucrativa es el hecho generador, pero también el tener licencia para actividad lucrativa, aunque la actividad no se haga, porque dice que el impuesto se paga por todo el tiempo en que se tenga licencia, aunque usted no desarrolle actividad lucrativa. Entonces el código que nos está diciendo es ejercer actividad lucrativa o tener licencia para actividad lucrativa, aunque no ejerza la actividad. Ese es el hecho generador del impuesto de patentes. Ahora bien, en todo impuesto también hay un sujeto activo. En este caso, es el acreedor. ¿Quién es el acreedor? La municipalidad, la que puede cobrar el impuesto de patente. Y hay un sujeto pasivo, que es la persona obligada a cumplir. En el caso de patente, ¿quién es? Quien ejerza o desarrolle una actividad lucrativa. Ahí entonces despedazamos el tributo y entonces vean qué bonito, ya no se ve como algo tan plano que dice, no, hay un impuesto de patente y tienes que pagarlo. No, no, no. Hagamos un análisis. El hecho generador es tener actividad lucrativa o licencia. El sujeto activo, la municipalidad; el sujeto pasivo, el que desarrolla esa actividad. Entonces, si a alguien le quieren cobrar un impuesto por una patente, pero él no era el que desarrollaba la actividad lucrativa, sino que era una sociedad, y se lo quieren cobrar a él como persona, él puede reclamar y decir, un momentito, el sujeto pasivo de esa actividad no era yo, era la sociedad, por lo tanto aquí hay un error en el cobro. Ven que no es tan teórico el asunto, sino que podría eventualmente permitirle a ustedes decirle a alguien, no, mira, anda a revisar, porque si la patente no te la dieron a vos, sino que se la dieron a una sociedad, no te deberían estar cobrando a vos. Ahí hay una confusión entre el sujeto pasivo, que fue el que tuvo la licencia, y la persona que representaba a la sociedad, y eso es muy común en las municipalidades. Un caso de ese tipo ya se puede ir resolviendo con algo que parece muy teórico, pero que realmente es muy práctico. No sé si hasta aquí llevamos alguna otra pregunta, Josh. Sí, te comento. Tenemos con el tema de
el servicio de recolección de desechos sólidos. Vamos a Ajá. ver, dice, si la recolección de basura es una tasa, pero por un vecino no pagarlo, allí creo que ya habías Eso mencionado algo al es, inicio. ajá. Y con respecto a la pregunta de la exigencia de ese servicio que prestan las municipalidades cuando no lo hacen en todo, como debe ser, dice que doña Ciña hicieron la denuncia y la municipalidad no parar extrañamente hasta tienen agua, servicios de agua, esas construcciones. Entonces ahí sí ya es una situación más puntual de alquiler y Sí. Ahí ustedes a pueden ver, preguntar, pueden hacer una nota solicitando, en el caso de los vecinos de la construcción ilegal, que les informen, uno, si esa construcción tiene permisos; dos, si no tiene permisos, porque tiene agua; tres, si no tiene permisos, porque no se ha fiscalizado; cuatro, si no se ha fiscalizado, cuándo lo van a hacer y que les den respuesta, y ustedes alegan que tienen el derecho de petición y respuesta, que es un derecho de la Constitución. Anoten por ahí, está en el artículo 27 de la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a preguntarle y tiene derecho a recibir respuesta a la municipalidad. Ustedes hacen la nota. Con base en el artículo 27 de la Constitución, le solicito, señor alcalde, me aclare 1, 2, 3 y 4. Muy importante, pongan un lugar para recibir notificaciones, porque si no ponen un lugar para que les reciban, les envíen la notificación, la municipalidad conteste y nunca se los va a mandar. Ahora, con el tema y la consulta respecto de las tasas por servicios que no se dan, vean lo que dice el artículo 83 actual del Código Municipal. Dice, por los servicios que preste la municipalidad cobrará tasas y precios. Vean que dice tasas para los servicios para todos y precios para aquellos que lo pidan en una relación de contrato en servicios muy particulares. Tasas y precios que se fijarán tomando en consideración el costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia 30 días después. Los usuarios deberán pagar por los servicios, y ahí hay una lista, ¿verdad? Pero vean la última frase de ese párrafo. En el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. ¿Qué significa? Los usuarios deben pagar por los servicios, en el tanto se presten, aunque a mí no me interesen, si me prestan ese servicio tengo que pagarlo. El caso que les decía de la basura, el vecino que lo quería quemar, lo quería enterrar, si él no la quiere, igual, si le prestan el servicio de recolección, igual tiene que pagarlo. Pero si no lo prestan, voy a poner un ejemplo, digamos que hay municipalidades que digan, no, miren, ese barrio no entramos porque el camión de la basura no entra, porque esa calle es muy angosta. Si la municipalidad no presta el servicio en ese barrio de alguna forma, con un camión más pequeño, recogiendo la mano, lo que sea, simplemente se brincan el barrio y no recogieron la basura, los vecinos tienen derecho a presentar un reclamo para que les excluyan el cobro porque no se está prestando en forma efectiva. No, o sea, no se lo están dando de todo el servicio. Hay casos de municipalidades que, por ejemplo, tienen el servicio de limpieza de vías, pero solo lo brindan en los barrios del centro o en el centro de los distritos, o a veces incluso en el cantón, en el distrito central del cantón, y no en todos los distritos. Si el servicio de recolección de basura se lo cobran a un distrito, perdón, de limpieza de vías, se lo cobran a un distrito donde no limpian las vías, los vecinos tienen derecho a decir, presento, señor alcalde, formal reclamo para que se excluya ese servicio, porque aunque ustedes están cobrándolo, no lo están dando efectivamente. Entonces se presenta un reclamo para que se excluya porque no se presta en forma efectiva. Ahora, si la municipalidad da el servicio, y sí lo da, pero lo da mal, es un tema aparte como hablábamos ahora. O si la municipalidad da el servicio, para mí no me interesa que me limpien el caño, igual tengo que pagarlo, porque es una tasa para todos, aplicable en forma coactiva. Ok. Dos preguntas más, Luis, que te dejo Sí. allí en el tintero. Si un usuario quiere pagar los impuestos que le debe y la municipalidad le dice que no, le recibe el pago hasta que cancele la multa por no presentar la hoja de actualización de datos que es por 5 años. Dice que es un reglamento interno. ¿Eso está bien? La No. otra pregunta. La otra pregunta. Vamos a aclararla para que Ok, vale. no es correcto.
La municipalidad, al igual que cualquier acreedor, tiene la obligación de recibir los tributos. Lo que ocurre es que la ley, en algún momento le dice al ciudadano que en ese caso en particular tiene que hacer un trámite muy particular que se llama consignación de pago. Búsquense a un abogado, van con el abogado y le dicen a la municipalidad, mire, vengo a pagar el tributo. La municipalidad dice, no, no lo voy a dejar porque usted, es más, a veces le dicen, no ha presentado la declaración de bienes inmuebles, lo cual es una obligación. Tenemos que presentar declaración de bienes inmuebles, pero si la municipalidad le dice, no, mire, por reglamento yo no le puedo recibir el pago, lo que hay que decirle es, no, no, mire, está equivocado. Una cosa es que yo no haya cumplido esa obligación y otra cosa es que no me quiera recibir el pago. Lo que pueden hacer es buscarse un abogado y el abogado ante un acta de que no le quisieron recibir el pago y ustedes ya depositan el dinero en la corte. La municipalidad va a querer recibir la plata porque sacar esa plata de la corte pueden irse años y el día que les quieran cobrar, ustedes nada más presentan el acta a un juez y el juez dice, se tiene por pagada la plata porque se hizo una consignación de oferta de pago y la municipalidad la rechazó. Pero sí, esos reglamentos son muy comunes en todos lados. No, mire, no le voy a recibir la plata. Es más, le pueden decir, no le voy a recibir la plata porque está en cobro judicial. Y si nunca se ha notificado el cobro judicial, ustedes no están enteradas del cobro. Ustedes tienen derecho a que le reciban el impuesto porque el cobro no ha sido notificado por la corte. Es decir, no hay cobro. Por lo menos no hay cobro notificado. Si están notificadas, no hay nada que hacer. Pero si no han sido notificadas del cobro, tienen que recibirles el dinero porque no hay nada que se los impida. Ahora bien, con este tema de los reglamentos, lo que tienen que hacer es, incluso si hay reglamentos abusivos de que no se recibe el dinero, presentar una solicitud de cambio de reglamento o de ajuste de reglamento. Pero la mejor forma es llegar a la municipalidad con un abogado que levante un acta que no le quisieron recibir la plata y hacer una oferta y consignación de pago. Muy ¿Y cuál bien. era la otra? La otra dice, ¿puede la municipalidad dejar varios años sin ajustar las tasas y cobrar con base en esos años la nueva tasa? ¿O solamente debe aumentar con base al año que lo apruebe según el índice de precio al consumidor? Vean, los que aprueban las tasas o los ajustes de tasas es el Consejo Municipal. Ahí aplica el artículo 83 que leíamos. Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Las municipalidades antes tenían que hacer un cálculo de esos costos con el año anterior. Y entonces, al final de cuentas, el servicio era deficitario porque yo terminaba calculando la tasa del 2020 con el costo del 2019. Para el 2020 se habían incrementado los costos y obviamente no me iba a alcanzar. Pero actualmente la Contraloría permite incluso hacer una proyección del costo con los índices económicos y financieros que proyectarían el costo efectivo del 2020. Entonces, lo correcto es que la municipalidad actualice las tasas cada año, porque si no lo hace, lo que va a obtener es un servicio deficitario. Es decir, le sale más caro dar el servicio que lo que recoge por las tasas. En este caso, también se le exige a la municipalidad que incluso tiene que haber un incremento de al menos un 10%. Digo al menos porque la Contraloría permite ahora incluso decir, no, mire, yo necesito incrementar este servicio ya no solamente en el distrito central, sino en todos los distritos. Y para eso necesito no crecer un 10%, sino un 20%. Incrementándolo para que el servicio pueda ser uniforme o para mejorar la calidad, etc. Los servicios públicos pueden crecer horizontalmente en cuanto a territorio, pero también pueden crecer verticalmente en cuanto a calidad del servicio. Por lo tanto, la Contraloría podría permitir un aumento de las tasas mayor al 10% en el tanto le demuestre que tengo que crecer en calidad o en territorio de la prestación de servicio. Pero tiene que pedirse el aumento porque si no, hay un inadecuado manejo de la hacienda pública. Vean qué delicado. Voy a estar pagando más en costos por dar el servicio que lo que tengo que recuperar, cuando más bien debería estar recuperando el servicio más un 10% para crecer. Entonces, aquí entendemos por qué la hacienda pública genera responsabilidades. Ok, si quieres avanzamos y dejamos las otras preguntas para acercarnos al final. Ok, perfecto. Vamos a valorar algunos temas de cuándo se extingue una obligación de impuestos
de tasas o de contribuciones especiales. Una obligación tributaria se extingue. Una, porque pagué. Recomendación para ustedes y para cualquier ciudadano: guarden los recibos por al menos 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque ahora vamos a ver qué es el plazo de prescripción. Pero guarden los recibos, acostúmbrense a guardarlos, a tomarles una foto, a tener esos documentos en un file. No se acostumbren a pagar y a votarlo, porque si hay algo que las municipalidades tienen desactualizado y desordenado es el sistema contable financiero a nivel de pagos, y ni qué decir a veces de erogaciones. Guarden los recibos, porque el pago se demuestra con el documento que lo acredite. Si ustedes van y pagan el impuesto de bienes inmuebles y no guardan el recibo, y ese año pasó algo y tuvieran algún problema en la base de datos y no se reportó ese pago y ustedes no tienen el recibo y la municipalidad certifica que ustedes deben y no pueden probar que pagaron, prepárense para pagar de nuevo, porque la municipalidad tiene fe pública en la acreditación de que la deuda existe o se pagó, y la única defensa que tienen en un cobro es el pago. Segunda causa para extinción: compensación. Cuando la municipalidad me debe algún dinero, yo puedo decir: lo que yo le tengo que pagar a usted, compénselo con lo que usted me debe a mí. Por ejemplo, la municipalidad me cobró en bienes inmuebles el impuesto, pero resulta que era mi única propiedad. Y yo después llego y le digo a la municipalidad: mire, municipalidad, aquí está la certificación que dice que yo solo tenía una propiedad. La municipalidad tiene la obligación, ya lo vamos a ver después, de que ese dinero que pagaron les sea considerado un crédito a favor de ustedes. Bueno, si ustedes deben y la municipalidad les debe, eso se compensa, se llama compensación. La segunda es la confusión. Por ejemplo, cuando la municipalidad, por alguna razón, recibe una propiedad que tiene una deuda, entonces la municipalidad es la acreedora de la deuda tributaria, pero se convierte en dueña de esa propiedad. Entonces finalmente es la acreedora y también, al ser la dueña, la deudora. Se confunde. Claro, era el mismo, la municipalidad se convierte en la acreedora y deudora a la vez, la deuda se extingue. La cuarta causa es la condonación. La condonación, al igual que el impuesto, solo puede ser dado por ley. Solo una ley puede condonar o extinguir una obligación tributaria. Las cosas en derecho público se deshacen como se hicieron. Yo les acababa de explicar hace rato que un tributo solo puede nacer a la vida por una ley. Bueno, igualmente un tributo solo se puede extinguir por una ley. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Cuando la Asamblea Legislativa dice: autorícese a las municipalidades a exonerar o a condonar impuestos. Eso lo está autorizando una ley, y eso es un perdón de la deuda. Solo por ley se puede dar. La quinta causa es la prescripción. La prescripción es el transcurso del tiempo sin que la administración tributaria, el sujeto activo, ejerza el derecho de cobrar. Hay diferentes plazos de prescripción. Por ejemplo, para bienes inmuebles, el plazo de prescripción es de 3 años. Para patentes es de 5 años. Para intereses, cuando no tenemos un procedimiento tributario, como decíamos, aplica el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece que el plazo de prescripción sería de 4 años. Entonces vean cómo se tienen que ir viendo que hay diferentes plazos para la prescripción. No todos los tributos prescriben al tiempo. En el caso de las tasas municipales, prescriben a los 5 años. Eso por disposición del artículo, actualmente sería, antes era el 73, ahora es el 82. Los tributos municipales prescribirán en 5 años, y los funcionarios que los dejen prescribir responderán personalmente del pago. Entonces, 5 años era la regla general. Bienes inmuebles es 3 porque la ley establece que es de 3 años.
Otra causa de extinción es la innovación, cuando un sujeto renueva la deuda con otro y la municipalidad lo acepta. Y por último, la dación en pago. Eso es cuando el sujeto que debe le propone a la municipalidad darle en pago algo. Si yo tengo una deuda por bienes inmuebles y me están rematando la propiedad y no la puedo pagar, y con suerte la deuda es más grande que el valor de la propiedad, puedo decir, hagamos una cosa, le doy en pago la propiedad por la deuda. Muy rara vez ocurre eso, pero es posible. Ahorita vamos a ver temas relacionados con interrupción de la prescripción. En el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dice que los términos de prescripción para la administración tributaria prescriben en 3 años. Esto fue modificado y pasó a 4 años. Es el que les indicaba que aplicaba para los intereses. El término antes indicado se extiende a 5 para los contribuyentes o responsables no registrados en la administración tributaria. El término de prescripción se debe contar desde el 1 de enero del calendario al siguiente año en que el tributo debe pagarse, y la repetición, o sea, la devolución de lo pagado, por prescripción de obligaciones que fueron pagadas, no se puede devolver. Esto es importante. Si hay una deuda prescrita y ustedes no piden la prescripción, sino que la pagan, y después alguien les dice, mira, ¿para qué pagaste? Estaba prescrita. La administración nunca va a tener ninguna obligación de devolver nada, porque la prescripción tiene que pedirse antes de pagarse. Si se paga primero y se pide la prescripción después, no hay forma de que le den devolución, porque la deuda se tiene por bien pagada. O se pide la prescripción antes, o se paga, y pagado se tiene por bien hecho el pago, aunque la deuda hubiera estado prescrita. Interrupción o suspensión del plazo de prescripción. Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio y el 1 de enero del año 2014 abrieron el negocio y no pagaron impuestos. Entonces pasa el plazo, pasan los años, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y la municipalidad cambia de alcalde y el alcalde dice, mire, ¿cómo es eso? Que no han cobrado impuestos, notifíquenme a toda la gente que deben impuestos de patentes. Una vez que la municipalidad notifica cualquier actuación relacionada con el cobro de la deuda, ese plazo de 5 años se interrumpió con la notificación. A eso se refiere el artículo 53 del Código de Normas. La notificación del inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento de obligaciones tributarias es causa de interrupción de prescripción. La determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo. La mayoría de las leyes de patentes dicen que hay que presentar cada año una declaración con lo que se ganaron en ese año. Esa declaración interrumpe la prescripción. El reconocimiento expreso de la deuda. Yo me presento a la municipalidad y digo, mira, quiero hacer un arreglo de pago. Resulta que en el 2014 saqué la patente, pero no he pagado y la deuda va muy grande. Yo la quiero pagar, pero no la puedo pagar de una vez. Hágame un arreglo de pago. Se firma un arreglo de pago, ahí se está reconociendo la deuda. El pedido de aplazamientos a fraccionamientos, como también el acuerdo de pago, precisamente se puede autorizar. La notificación de actos administrativos o judiciales tendiente a ejecutar. Un cobro judicial o un cobro administrativo interrumpe la prescripción. Y particularmente, vean qué interesante, el inciso F. La interposición de toda petición o reclamo interrumpe la prescripción. Cualquier reclamo que ustedes hagan les puede dar derecho a que se declare la prescripción, pero a partir de ahí también se interrumpe para adelante. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que ustedes tenían ese caso de que pedí la patente de actividad lucrativa a partir del 1 de enero del 2014. Dijimos que el plazo de prescripción de los tributos municipales es de 5 años. Entonces, el tributo del 2014
correría 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tendríamos 6 años de impuestos no pagados. Si yo me presento hoy 2020 a pedir la prescripción de los impuestos no pagados, hoy interrumpo la prescripción y entonces la municipalidad dice, ok, está bien, tiene derecho a la prescripción, pero usted la está interrumpiendo. Entonces contemos de aquí 5 años para atrás. A partir de ahí, la municipalidad con ese reclamo contará también los plazos de interrupción de la prescripción. Interrumpida la prescripción, no se considera el tiempo transcurrido y el término comienza a computarse de enero, a partir del 1 de enero del año siguiente. Para efectos municipales, también se considera que hay impuestos anuales y hay impuestos que por facilidad se cobran trimestralmente. Entonces, el impuesto de bienes inmuebles por artículo 8 de la Ley de Bienes Inmuebles es un impuesto anual, aunque se fracciona para el pago trimestralmente. El impuesto de patentes es trimestral, por eso se paga por adelantado y sí se computa por trimestres. Dime, Josh. Ok, primera pregunta en esta ronda. Tengo las demás allí pendientes para el final, ¿verdad? Pero la prescripción podría interrumpirse cuando se publica en Gaceta la lista de morosidad. No. Uno. Y dos, si puedes repetir, perdón, si puedes repetir la significación y efectos de la novación, por favor. Ok. Vamos a ver, la publicación, esa publicación que hacen las municipalidades, donde hacen una lista de todos los que deben impuestos de bienes inmuebles, eso es un desperdicio de dinero que incluso debería cobrársela al funcionario que la mandó a hacer, porque no tiene ningún efecto de interrupción de la prescripción. Solo la notificación administrativa o judicial. ¿Cómo se notifican los actos dirigidos a una persona? Por notificación. Los actos generales se publican. ¿Cuáles son los actos generales? Reglamentos, directrices, manuales, políticas. Pero la prescripción es un acto concreto dirigido de la municipalidad al sujeto pasivo. Por lo tanto, solo la notificación administrativa o judicial interrumpe la prescripción. Esas listas, incluso hay jurisprudencia de la Contraloría que ha dicho, más bien mándele a cobrar a ese funcionario que gastó 5 o 6 millones en publicar esas listas, ese costo, porque eso no tiene ningún efecto sobre la interrupción de la prescripción. La novación es cuando un sujeto cambia en el sujeto pasivo, por decirles algo. Vamos a ver, yo soy propietario de un inmueble y resulta que en ese caso en particular, el sujeto pasivo al que adquiere el inmueble tiene que responder por las deudas del anterior. Un sujeto asume el cambio de otro sujeto. O yo, por ejemplo, le digo a la municipalidad, mire, municipalidad, esta patente, yo quiero comprar este local y quiero pedir una patente para ese local. Entonces la municipalidad va a decir, sí, pero en ese local había una patente que no había pagado impuestos hace 4 años. Entonces, el sujeto pasivo va a decir, bueno, está bien, yo me voy a convertir en el sujeto pasivo de esa deuda con tal de que me dé la patente y yo voy a pagar la deuda anterior porque necesito la patente para empezar el negocio. No voy el deudor y digo, en lugar de fulano de tal, voy a ser yo porque necesito asumir esa deuda y su fulano de tal y yo cambiamos de posición y hay una novación de deudor. Por eso cuando ustedes oigan en un banco que les están pidiendo una novación de deudor, lo que el banco le está diciendo es, usted compró la propiedad, pero usted no es el deudor de la hipoteca. Venga y usted se convierte en el deudor y novamos como deudor para que usted sea el que aparezca y no el anterior propietario. Eso es una novación de deudor. Otra. ¿Qué pasa cuando los terrenos son municipales y se mantiene una deuda hasta por 4 millones? ¿Cabe el cobro de bienes inmuebles? En todo terreno que no sea municipal,
cabe el cobro de bienes inmuebles a menos que caiga dentro de las excepciones del artículo 4 de la Ley de Bienes Inmuebles, que dice cuáles inmuebles no están sujetos al impuesto. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos bienes inmuebles. Es una ley que de hecho nos va a interesar. Yo participé en la redacción de la Ley de Bienes Inmuebles, por lo tanto, vamos a poder entender prácticamente muchos temas. Pero en el artículo 4 de la Ley de Bienes Inmuebles dice, inmuebles no afectos al impuesto. Si el inmueble no está dentro de esos casos, tiene que pagar impuesto. Ok, la interposición de los recursos contra deudas tributarias también interrumpe la prescripción. Artículo 54 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De la exención, vamos a ver, este es un tema muy interesante porque con la exención no nació nunca la obligación tributaria. Voy a ponerles un ejemplo que lo conversamos ahorita y hablando de la Ley de Bienes Inmuebles, cuando tenemos una exención. Resulta que la Ley de Bienes Inmuebles dice que son sujetos pasivos, o sea, todos los que tengan estas condiciones tienen que pagar impuesto, dice, los propietarios con título inscrito en el registro, inciso A. Inciso B, los propietarios de fincas que no estén inscritas en el registro. Ven qué interesante. Y resulta que en el artículo 4 que decíamos inmuebles no afectos al inmueble, o sea que están exentos. Cuando hay una exoneración, entonces, el impuesto nunca nació. Pero dice, en el inciso B, los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos, o sea, una sola propiedad. Si yo soy dueño de una sola propiedad y que tengan un valor máximo equivalente a 45 salarios base, ¿verdad? No obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. Pero si supongamos que yo tengo una propiedad que la tengo valorada, ahorita la exoneración creo que anda como en 18.919 millones, esos 45 salarios base. Si yo tengo una sola propiedad, esa propiedad la tengo valorada en 15 millones de colones en la municipalidad y es mi única propiedad, yo tengo el derecho de llegar a decirle a la municipalidad, vea, solo tengo una propiedad, tiene menos del valor de los 45 salarios base, le pido que me aplique la exención. La municipalidad va a decir, sí, con base en el artículo 4, inciso E de la Ley de Bienes Inmuebles, usted no tiene que pagar impuesto de bienes inmuebles. Pues resulta que ahí nunca nació la obligación. Supongamos que yo no llegué a la municipalidad. La municipalidad pide que cada año yo pida la exención. Pero es porque lo pide la municipalidad, no lo pide la ley. Lo pide porque si no, no va a tener con certeza cuánto va a tener que presupuestar de impuestos. Entonces la mayoría de las municipalidades dice, usted tiene hasta el 31 de marzo para pedir esa exoneración de que solo tiene la propiedad. A mí se me fue el plazo del 31 de marzo y mandé a pagar el impuesto y lo pagué. Pagué el impuesto de bienes inmuebles. Pero en abril, una regidora que dio este curso me dice, mire, ¿para qué pagaste el impuesto si solo tenés una propiedad? Yo puedo ir a la municipalidad y decir, mire, yo tenía una sola propiedad, pagué el impuesto, pero ya resulta que aquí tengo la certificación de que dice que es mi única propiedad. Le pido que me devuelva el impuesto. La Procuraduría dice que yo tengo la obligación, municipalidad, de devolver esa plata porque nunca nació el impuesto. Desde siempre la propiedad estuvo exenta. No tengo derecho a cobrarlo y por lo tanto tengo que devolver el dinero. Nunca nació la obligación de contribuir porque había una causa de exención. Entonces, aunque se haya pasado después de la fecha que puso la municipalidad para pedir esa exención, yo tengo derecho a pedirla con posterioridad y siempre que no pase el plazo de prescripción. Hay una ley que se había aplicado que era la norma de derogación de todas las exoneraciones. En Costa Rica prácticamente cada vez que se aprobaba un impuesto, por otro lado se aprobaba una exoneración, pues esta ley, la 7.293, había derogado todas las exoneraciones y solo se dejó las que se establecieran expresamente por ley. La exención entonces es una dispensa legal de la obligación tributaria. La obligación nunca nació. Toda ley tiene que especificar algunas consideraciones para que la exención aplique. Uno, las condiciones y los requisitos
fijados. Vean qué específico que es este artículo 4, inciso E. Los inmuebles que constituyan bien único, que tengan un valor máximo a 45 salarios bases y si tienen que pagar sobre el exceso de esa suma. Condiciones y requisitos fijadas por ley. Los beneficiarios, ¿quiénes? Los propietarios que tengan un bien único. Y si al final o en el transcurso del trámite se verifica algún pago, se tiene que hacer la liquidación en caso de que eventualmente se tenga que devolver el dinero. El límite de aplicación, aunque haya disposición expresa de la ley tributaria, la exención no se extiende a tributos establecidos posterior a su creación. Solo el tributo que fue exonerado por ley especial se exonera de forma especial. Y la vigencia, toda exención puede ser derogada o modificada, o puede tener un plazo del inicio. Por ejemplo, cuando hay leyes de exoneración tributaria municipal que dice se autoriza a las municipalidades para exonerar por un plazo de 6 meses a los sujetos pasivos que cancelen las deudas para que no paguen multas ni intereses y pagan toda la deuda. Pues ahí se pusieron las condiciones. ¿Quiénes? A los sujetos pasivos que tengan deudas. 2, que paguen multa, que paguen el principal, pero no paguen multas ni intereses. 3, que solo se haga por un plazo de 6 meses. Esas son leyes que son muy comunes. Yo me acuerdo me acuerdo de haber redactado la primera ley de exoneración municipal que se aplicó así. La promovió la Municipalidad de Belén y fue una ley muy interesante porque lo que pretendía era que la morosidad altísima que tenía la municipalidad pudiera bajarse recaudando el principal, aunque se perdieran las multas y los intereses, porque de por sí no se estaban recogiendo. Reducciones. Las reducciones, a diferencia de las exenciones, no es que la obligación tributaria no nace, sino que se disminuye la cantidad a pagar. Por ejemplo, en el artículo 2 y el artículo 34 de la ley del impuesto sobre la renta hay deducciones o reducciones en los cuales se permiten que los sujetos pasivos tengan algún beneficio. Fines de actividad tributaria. Hay actividades tributarias que no solo tienen fines fiscales, sino que pueden tener fines extrafiscales. Por ejemplo, las aduanas. Resulta que a ciertos productos les podemos imponer limitaciones para el ingreso a Costa Rica porque nos interesa proteger un producto nacional o restringir un producto extranjero por el tema de equilibrio de divisas. Uno de los ejemplos que más tristemente vivimos en los últimos años fue aquel famoso tema de tributos a ciertos productos de ciertos países que impuso el gobierno y que posteriormente se consideraron que eran tributos extrafiscales para no permitir el ingreso a Costa Rica, para hacerlos tan caros que no tuvieran una promoción dentro del consumo, pero que finalmente terminan con condenatorias en la Corte Interamericana en ocasión de actividades que fueron consideradas excesivas en materia de actividad parafiscal. Para ir terminando el asunto, tal vez podríamos aclarar, vamos a pasar esto y lo vamos a dejar aquí, algunos principios de ley en materia de reserva tributaria. Ahí se los voy a dejar en las transparencias para no explicarle todos los artículos, pero tal vez el más importante es el principio de reserva de ley. Solo por una ley de la Asamblea Legislativa, de acuerdo al artículo 121, inciso 13 de la Constitución, se pueden imponer tributos. Si hay tributos que no están en una ley o se exceden la aplicación de lo que dice la ley, hay una violación al principio de reserva de ley. En materia de impuestos significa que solo una ley puede crear, modificar o suprimir tributos. Solo una ley puede otorgar exenciones, reducciones o beneficios. Solo una ley puede establecer cuáles son las infracciones que imponen multa. Nunca por un reglamento les pueden poner una multa, solo por una ley. Eso es muy común. Hay municipalidades que en los reglamentos dice y al que no haga tal cosa se le impone una multa. Nunca por reglamento se puede imponer una multa porque la multa es una sanción y la sanción es reserva de ley en materia tributaria o en cualquier otra materia. Y solo por una ley se pueden regular
preferencias, privilegios, créditos tributarios o la extensión de las obligaciones. Hay otro principio legal que es el principio de capacidad económica. Esto básicamente es que en el reparto de la deuda tendrá que pagar más el que gana más, pero no podría el legislador ir más allá de decir, no, mira, aunque usted no lo puede pagar, se le impongo el tributo, porque entonces se convierte en un tributo confiscatorio. Ya no es un impuesto, sino que está yendo más allá y prácticamente pretende arrebatarle a los ciudadanos la propiedad privada de sus bienes, de sus recursos, de su patrimonio, y se consideraría confiscatorio. ¿Quién lo declara? Evidentemente, mediante una acción de inconstitucionalidad, la Corte, mediante la Sala Constitucional, declararía la confiscatoriedad de un tributo. Hay un principio de igualdad que hay que tener cuidado, porque la mayoría de la gente malinterpreta el principio de igualdad. Todo hombre es igual ante la ley, pero aquí hablamos de igualdad entre iguales. No es lo mismo alguien que tiene una pulpería que alguien que tiene un supermercado. Por eso, los tributos sí podrían gravar la cantidad de renta de un supermercado diferente a una pulpería, porque no hay igualdad en actividad comercial. Igualdad entre iguales. Eso es muy importante porque a veces el principio de igualdad se deslegitima, se desnaturaliza. Hay otro principio que es el principio de generalidad. Todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos. Ese es el principio por el cual a un ciudadano se le cobra la tasa de recolección de basura aunque diga que no tiene interés, porque se le aplica el principio de generalidad. Todos tenemos que contribuir por igual para sostener las actividades de interés público. El principio de progresividad. Quien más gana, más paga. El que tiene menos, menos paga. Eso está establecido en los artículos 50 y 74 de la Constitución. El principio de no confiscatoriedad, que está en el artículo 40 y en el artículo 45 de la Constitución Política. Un tributo es confiscatorio cuando absorbe parte sustancial de la renta o el capital grabado. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que a un ciudadano le tasan una propiedad en un valor que está fuera de toda proporción y de toda racionalidad de mercado. Y resulta que el impuesto de bienes inmuebles no lo puede pagar. Y la municipalidad después de eso pretende incluso cobrar ese tributo rematando la propiedad. Eso podría generar una situación de confiscatoriedad que podría ser revisada tanto en la vía constitucional por el tributo o en la vía contenciosa administrativa por la aplicación del tributo. Hay otro que es el principio de realidad económica. Esto es muy interesante porque lo que se pretende es entender que lo que la administración tributaria debe ver qué es lo que hay en realidad. Los contratos que a veces los particulares, que también son buenos para evadir impuestos, ¿verdad?, le pongan a la administración tributaria diciendo, no, mire, administración tributaria, es que yo tengo un contrato en el cual no es como se plantea esa deuda, sino que yo debo pagar menos porque con ese contrato demuestro que en realidad nunca debía haber cubierto el impuesto. La administración tributaria también le va a decir, no, un momentito, yo voy a revisar cómo funciona eso en la realidad. Vamos a ver su negocio en la realidad, porque usted, aunque me venga a presentar documentos que traten de bajar el impuesto, a mí como administración tributaria me permite asomarme detrás de esos documentos para saber en realidad cuál es la realidad del negocio y poder cobrar lo que verdaderamente le corresponde. Y nada más por temas de tiempo, vamos a aclarar que en cuanto a eficacia, hay leyes tributarias que ponen la vigencia del impuesto en el tiempo y también ponen la vigencia del impuesto de las exoneraciones en el tiempo. Cuando la obligación nace y cuando la obligación se extingue. Por ejemplo, aunque las multas son un ingreso para fiscal, una ley dijo, por la restricción sanitaria vamos a cobrar multas, y otra ley dijo, a partir de tal fecha esas multas se reducen o cambian. Bueno, eso nos demuestra cómo una ley puede cambiar el momento en que entra a regir el impuesto, cuando el impuesto puede ser
modificado. Hay otra parte de este curso, que es el curso especial, en el cual vamos a ver ya las leyes específicas, los impuestos específicos, que es el impuesto de patentes, permisos de construcción, bienes inmuebles, canteras, licores, espectáculos públicos. Para hoy no nos va a dar tiempo, pero era imposible que pudiéramos hablar de eso sin entender esto. Porque cuando hablemos, por ejemplo, de la base imponible o de la prescripción en bienes inmuebles, el que no haya escuchado esta charla no va a entender que vamos a estar hablando en cuanto a plazos. Dime, Josh. Ok, si vamos a pasar a la parte especial, te propongo, si te leo las preguntas que tenemos en el chat para ir cerrando esta parte. Sí, la parte especial creo que no la vamos a poder abarcar hoy, porque tengo consejo municipal también ahorita en un ratito, Ok. pero además sería sumamente cansado. Es una charla para hora y media más, por lo menos. Y para ustedes va a ser muy pesado. Yo les recomendaría, más bien, dejemos la charla hasta acá, la dejamos posteada y la próxima vez, como un requisito para que las personas que quieran tomar la parte especial la puedan llevar y entender, les dejamos posteada esta para que la entiendan. Veamos dudas hoy, por ejemplo. Perfecto, me parece. Entonces, empiezo. Vamos a ver, a lo mejor, me perdonan si voy a referir algunas preguntas que ya fueron respondidas a lo largo de tu desarrollo, pero a ver, cuando uno está en estas actividades le gusta le respondan puntualmente la pregunta, así que bueno, ahí voy. A ver, ¿cómo se puede denunciar ante la municipalidad a un vecino que ha construido sin permisos y además sobre un camino que es servidumbre? Esa es la primera. ¿Te las voy leyendo o vamos respondiendo o las vas anotando allí? Okay. Tengo como unas 7. Vamos respondiéndolas de una vez. Vamos a ver, el único que puede reclamar sería el dueño de la servidumbre o el propietario de la servidumbre, porque es el único legitimado. Pero como ciudadano, cualquier ciudadano podría denunciar que hay construcciones sin permiso. A mucha gente no le gusta denunciar porque se come la bronca con el propietario que construyó y a la gente no le gusta pues tener enemigos. Bueno, pueden denunciarlo también ante la auditoría y pedirle a la auditoría de la municipalidad que investigue una construcción sin permiso y solicitar que se mantenga como una denuncia anónima. Esas serían tal vez las dos vías que pueden considerar. Voy con la segunda. A ver, doña Angie, yo vivo en San Jerónimo de Moravia. Este es un territorio rural y muy a menudo la gente construye sin permisos, violentando zonas de protección, zonas de riesgo y respetan las líneas de retiro de calles y acera, o bien construyen en terrenos que no reúnen las dimensiones establecidas en el plan regulador. Las personas dicen que les sale más económico pagar la multa que realizar los trámites que la municipalidad exige. ¿Cómo se establece el porcentaje de esa multa? El porcentaje está establecido en la ley de construcciones porque dijimos que solo por ley se pueden imponer multas y las multas son sanciones. Por lo tanto, si la sanción es reserva de ley, solo por ley se pueden imponer sanciones. La multa, dice la ley de construcción, es hasta de un 1%. El impuesto de construcciones es de un 1%. Entonces, normalmente, si alguien tenía que pagar en el permiso de construcción 300,000 colones, va a tener que pagar el doble. 300,000 por el permiso de construcción y 300,000 por la multa. El problema de las personas que construyen sin permiso y que dicen que prefieren pagar la multa es que después no puedan sacar el permiso y que por alguna circunstancia la municipalidad quiera demoler. La municipalidad puede iniciar trámites de demolición contra una persona que construyó sin permiso. La gran mayoría de municipalidades a veces no se atreven, pero si la municipalidad quiere demoler y hay quienes lo han hecho, lo pueden hacer. Recuerdo un caso en Desamparados donde la municipalidad le demolió a una gente una construcción de 2 pisos porque solo tenían permiso para construir un piso
y les volaron el segundo piso, y cuando me trajeron esos señores el caso, dice, no hay nada que reclamar, usted tiene licencia para un piso, ¿qué va a reclamar si nunca tuvo licencia para 2 pisos? Y le demolieron el segundo piso. Y está bien demolido porque no tenía licencia y no tenía derecho. Vamos, doña Cinia, su pregunta. Cuando pagan los impuestos y en 10 años o más no se actualizan los bienes inmuebles, ¿da derecho a la prescripción del monto de la actualización? No, lo que prescribe la deuda, el monto de la actualización, de acuerdo a la ley de bienes inmuebles, se actualiza y rige a partir del primero del año siguiente a la actualización. Entonces, yo puedo haber comprado una propiedad en el 2010. Del 2010 hasta el día de hoy, nunca actualicé. Lo que prescribe es el impuesto si no lo pagué. Prescribe a los 3 años para atrás. Entonces, prescribiría 2019, 2018, 2017, 2020 no, porque no ha terminado y el impuesto es anual. Entonces, tendría que pagar 2017, 18 y 19 y todo lo demás estaría prescrito. Pero la actualización, si me la actualizan hoy, va a regir a partir del 1 de enero del 2021. Por lo tanto, no prescribe la actualización, prescribe la suma líquida del impuesto que esté al cobro. Okay. Doña María Aurora, va su pregunta. ¿Cuál es el tiempo en que un derecho en un cementerio municipal por falta de pago de tasas de mantenimiento se le puede quitar al dueño si no está especificado, cuando no está esto especificado en el reglamento respectivo? No, tiene que estar en el reglamento. Si el reglamento no lo dice, la municipalidad tiene que abrir un procedimiento administrativo para cancelar el derecho de uso y técnicamente lo puede hacer con el hecho de que esté en mora. Doña Angie pregunta, tengo una vecina de 92 años y vive en una propiedad de unos 350 metros cuadrados que era de un hermano que falleció hace 30 años. Y ella tiene casi 60 de vivir en esa casa. Desde los impuestos, debe los impuestos desde hace muchísimos años y no tiene dinero porque viven de una pensión de régimen contributivo. Ellos podrían recibir algún tipo de beneficio conforme a la ley que les permita reducir el monto de la deuda. No, las únicas causas de exoneración son las del artículo 4. En ese caso, esa propiedad tiene que pagar impuestos. Si es la única propiedad, con base en el artículo 4, inciso E, que decíamos, si la propiedad tiene un valor igual o menor a 45 salarios base, que ahorita les puedo decir cuál es el monto exacto, ahorita creo que anda con 29 millones, les decía, entonces no tiene que pagar. Si excede de ese monto, solo paga sobre el excedente. Por ejemplo, si la propiedad tiene un valor de 25 millones, pagará solo sobre el excedente de los 19 a los 25 y el resto se exonera. Pero no hay forma de bajarle ni compensarle la deuda porque es una deuda de tributo y la ley no prevé ninguna posibilidad de exonerar. Solamente algunas municipalidades tienen algún plan, tal vez a veces, de ayuda a personas en situaciones de extrema necesidad. Pero si la municipalidad no tiene ese plan, el impuesto solamente tendrá que pagarse en la proporción que lo permita la misma ley. No hay forma de exonerarlo si no lo dice la ley. La usuaria mundial, me va a perdonar, si me recuerda por el chat el nombre, por favor. Nos está comentando, vía reglamento solo se pueden hacer sugerencias, no se pueden presionar una multa por la reserva de ley. Eso fue lo que se da a entender, Luis, Sí. lo que diste a entender. Si la multa no está prevista en la ley, un reglamento no puede imponer una multa. Ok, y hay municipios que no respetan el retiro en calle nacional. Y dijeron que no tenían personal, que lo hiciera el personal de la municipalidad. ¿Cómo ves esa posición de competencias? Vean, no, ahí hay una competencia en la Ley General de Caminos. La municipalidad solo tiene competencia sobre las vías cantonales y las vías nacionales son competencia del MOP. Por lo tanto, si una municipalidad
limpia, derecho de vía nacional, podría incluso estar excediendo sus competencias y podría haber responsabilidad de la municipalidad. Hay que tener cuidado cuando hay situaciones de extrema urgencia y hay posibilidades de que se afecte el derecho a la salud, a la vida de las personas, en casos en que haya que intervenir algún derecho de vía nacional por una situación de lluvias, de deslices, etcétera, que pueda poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Por encima de eso, pues habrá que intervenir y podría ser la Comisión Local de Emergencia. Pero municipalidad como tal solo tiene competencia sobre vías cantonales, por lo tanto, las nacionales quedan excluidas y le competen al MOP o al CONAVI. Bueno, creo que entonces hemos, creo que he respondido todas las inquietudes. Las que nos están haciendo llegar por Facebook también. Así que estamos por todos lados. Luis, comprometido. Uno, con la segunda parte de procedimientos urbanísticos, que hay que poner fecha. Ya le doy la palabra, doña Heidi. Y dos, con la segunda parte de la especialidad de esto de tributos municipales. Así que quienes están conectadas hoy saben que estamos poniendo tarea al asesor, al abogado, para que nos siga compartiendo de estos temas. Como sé que tienes que retirarte para consejo municipal, pues entonces vamos a dejarlo hasta acá. Quiero invitar a quienes están conectadas a que vayan al baño, estiren piernas y nos acompañen en la otra sesión que tenemos a las 7 de la noche con un tema de gestión mental y emocional. Unos cordialmente invitados, les voy a colocar el enlace aquí en el chat para que puedan conectarse 7 de la noche por este mismo día. Entonces, Luis, te dejo la palabra para que cierres la transmisión. Pues no, nada más agradecerles a ustedes. Espero que haya sido de utilidad. Ahí les dejo la presentación para cuando quieran repasarla. El de tributos específicos, la parte especial va a ser muy interesante, pero va a ser interesante para las que puedan entender y repasar esto, porque cuando hablemos, por ejemplo, de sujeto pasivo de la ley de permiso de construcción, van a entender de qué estamos hablando. Por lo demás, pueden ir repasando la ley de bienes inmuebles, la ley de patentes de su municipalidad. Cada municipalidad tiene una ley especial de patentes para cada cantón, por lo tanto no es la misma ley que todos los demás cantones, aunque hay casi siempre plazos generales, vayan revisándola. Revisen la ley de construcciones para que puedan tener claro qué dice. Y las demás las vamos a ir viendo, la de licores o comercialización de licores, esa la redacté yo también, de manera que vamos a poder aclarar todas las dudas sobre el tipo de leyes. Bueno, muchísimas gracias. Ya le doy la palabra, doña Heidi. Puntos de información. Uno, allí en el chat tienen el enlace de la evaluación de esta actividad. Por favor, si nos colaboran en llenarlo, es solamente ir seleccionando, abrir el enlace y decir si les gustó, si no les gustó, cómo lo podemos mejorar. Y ya también les voy a pasar tanto la presentación a sus correos electrónicos para que esta misma noche puedan estar revisando y consultando esto. Y el enlace para que nos sigan acompañando a las 7 de la noche. Doña Heidi. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, muchas gracias, don Luis, y muchas gracias a todas las compañeras por la audiencia de hoy, por el acompañamiento con este tema tan importante. Decirles que, bueno, yo transmitiré este mensaje a la filial Heredia para coordinar los dos talleres pendientes de estos temas que se empezaron a desarrollar, para coordinarlos tanto con don Luis como con Josmar, para el desarrollo de los mismos, muy probablemente creo que para que sean en el mes de noviembre. Entonces, a no ser que don Luis tenga un espacio antes, bueno, porque hay que coordinarlo primero con él y también contar con el tiempo de don Luis, que sé que es un tiempo muy valioso, es una persona sumamente ocupada. Estaremos coordinando con él para el desarrollo de los próximos talleres. Muchísimas gracias, ha sido un placer, que Dios las bendiga y bendiciones para todas y nos vemos ahora a las 7. Gracias, Diosmar, y gracias, don Luis, chiquillas, hasta luego. Gracias y buenas noches para todas. La foto, si gustan, encender sus cámaras y hacemos una foto bonita para poder recordar este momento. Lindas con sus sonrisas.
Bueno, y entonces a la cuenta de 3, ¿verdad? A la 1, a las 2, a las 3, va la primera. Vamos con la segunda. Aquí un poquito. Y va la segunda a la 1, a las 2, a las 3. Mil gracias. Nos estamos viendo a las 7 de la noche. Está bien. Gracias, Ana Muchísimas Patricia Rodríguez. Sé que es de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia. Un abrazo, doña Heidi. La recuerdo con mucho cariño a usted desde muchos años atrás. También me alegré mucho cuando la he visto conectada con Recon. Un abrazo y espero que siga haciendo ese buen trabajo y esa buena labor que están haciendo en ese consejo. Yo los sigo los lunes siempre y los primeros y terceros jueves de mes, pero todos los lunes me conecto para escucharlos y me parece muy bien. Buena representación de las mujeres. Adelante. Un abrazo, doña Heidi, la quiero montones, buena energía para usted y para todas. Un abrazote, compañeras, un gusto. Igual, chao. Gracias. Muchísimas gracias. Bellísima la actividad.